Hola, buenas noches. Soy Matías, un amigo y colega de Elías, quien me invitó a hablar sobre transformación elicitiva de conflictos en este foro del blog Amanecer. Soy de Austria, donde me encuentro también en estos momentos, pero más por el asunto de la pandemia, porque normalmente colaboro con la UNITIER en Oaxaca sobre el tema de la construcción de paz y transformación de conflicto. Mi formación, digamos, en este tema, lo busqué principalmente en la vida, en el caminar y el trabajar con comunidades rurales e indígenas en más que 10 años en diferentes lugares de Centroamérica y México, y luego de manera como más sistemáticamente dentro de un programa de los estudios de paz del UNESCO Chair for Peace Studies en Austria, en Innsbruck. Y bueno, si hablamos de conflictos más en el tiempo de esta pandemia, que creo es un momento que vale la pena tocar este tema, porque escuchamos diariamente o leemos diariamente en los medios que sí aumenta la conflictividad, por ejemplo, por el encierre en las casas, en las parejas, familias, pero también en las comunidades o dentro de comunidades. Entonces, el conflicto es un tema muy presente ahora, quizás más que nunca, y tratamos primero quizás hablar un poco sobre diferentes maneras de manejar un conflicto, y yo distinguiría ahí como dos maneras principales. Un camino es como el camino prescriptivo de manejar conflictos. Prescriptivo significa según las normas establecidas. Quiere decir que los métodos y la dirección de la solución viene de un experto. Los expertos son supuestamente gente con cabeza fría, neutrales, y dan recetas cómo resolver conflictos. El qué es lo central en esta mirada, y esto sugiere a la vez como la universalidad y la posibilidad de transferencia de modelos de trabajo de conflictos. Esta manera de procesar con conflictos encontremos reflejados, por ejemplo, en los manuales de las Naciones Unidas, que equipan a sus, a sus profesionales y expertos en resolución de conflictos, para que con estos manuales van a Siria, o van al Sudán, o a Bosnia, o al Congo, y según el punto 1.1, 1.2, 1.3, avanzan en la resolución del conflicto. Una segunda manera muy diferente es el camino elicitiva. Viene de la palabra inglesa to elicit, que quiere decir algo así como evocar o llevar a la luz, como dilucidar algo. Y el trabajo elicitivo de conflictos, por lo tanto, busca la creación como de un marco relacional, es decir, un espacio en donde las y los actores del conflicto pueden crear y experimentar nuevos patrones de conducta. Es mucho más centrado en el cómo, aunque por supuesto juega un papel también el qué, pero el enfoque está en el cómo. Y
las y los expertos ya no son gente profesionales externos, sino son las y los actores que viven en el conflicto. El o la trabajadora de conflicto en el camino elicitiva es como un coactor en el conflicto, es decir, es una persona que participa como un actor más y por lo tanto no puede ser neutral como el experto de antes, sino en el mejor de los casos puede ser solamente todo partitario. Por lo tanto, la preparación del trabajador o de la trabajadora de conflictos juega un papel importante porque se supone es una persona, un actor más en un sistema conflictivo y su papel es como percibir las tendencias y las potencialidades presentes en un cierto sistema y la idea es que él o la trabajadora de conflictos contribuye a estabilizar, a balancear un sistema desequilibrado y no como empeorar todavía el asunto. Hay algunos nombres muy importantes con respecto a esta transformación elicitiva de conflictos. El primero que hay que mencionar ahí es John Paul Lederach, que originalmente viene de una tradición menonita y que dice llega a la conclusión que el conflicto social es una experiencia natural y general que existe en todas las relaciones y culturas y se puede mirar el conflicto como una fuerza transformadora para el cambio sistémico. El conflicto, por lo tanto, es una oportunidad y un regalo. John Paul Lederach ha sido el primero que digamos, logró hacer visible la importancia de incluir tantos procesos internos como externos del conflicto. Si hablo de partes internas, entonces no es casualidad que la psicología humanista juega un papel importante en esta nueva manera de trabajar conflictos, es decir, es tanto lo que pasa dentro de las y los actores como pasa fuera, que está como visto en una estrecha relación. Wolfgang Dietrich, por su lado, de la Escuela de Paz de Innsbruck, amplifica y como contribuye con una base filosófica a la transformación elicitiva de conflictos y esta escuela se llama la Escuela de las Paces Transracionales. Wolfgang Dietrich dice, un conflicto no es una disfunción, sino el caso normal de la convivencia humana. El problema no es el conflicto, sino la manera de tratarlo. Transracional quiere decir que es el caso como que conocemos, creo todos en el conflicto hay una parte racional de vez en cuando. Si pensamos en conflictos muy cotidianos en la casa, en la familia, con la pareja, con los hijos, con los padres, etc. Sí, quizás hay una parte racional, pero todos sabemos que hay una parte bastante irracional, es decir, hay una parte muy fuerte, muy amplio en cada conflicto que no es tan visible
seguramente conocen la imagen de la montaña de hielo que se usa mucho porque pues solamente una pequeña parte es visible, la mayor parte está bajo la superficie y hablamos en nuestro lenguaje hablamos sobre el episodio del conflicto, que es como la parte visible en la superficie, y el epicentro del conflicto. Entonces, lo que nos interesa en la transformación elicitiva de conflictos es llegar lo más posible hacia el epicentro, porque es ahí donde se nutre la energía conflictiva, no en la superficie. Si actuamos solamente en la superficie, entonces ahí estamos en el mundo de la resolución de conflictos, pero como todos sabemos, creo también de nuestra propia experiencia, si solamente resolvemos los conflictos en su superficie sin mirar qué está detrás, entonces van a surgir en otro lado. Si mis dos hijos se pelean y yo como interrumpo y juego ahí como un papel de mediador y digo, ya no, dejan esto, entonces quizás lo logro que lo dejan por un momento, pero no va a tardar mucho y la cosa va a empezar de nuevo. Entonces, ¿qué busca la transformación de conflictos? A diferencia de la resolución de conflictos, busca cambiar las estructuras y relaciones que generaron el conflicto. Es también un punto importante que en este enfoque hablamos o pensamos siempre en una dimensión relacional, es decir, un conflicto siempre vemos como un asunto relacional. Transformación quiere decir que los actores en conflicto usan y aprovechan las energías conflictivas para descubrir más opciones que antes. El punto de partida es la pregunta: ¿cómo podemos terminar algo destructivo? Por supuesto, un conflicto que puede tomar la forma de un conflicto grave, incluyendo violencia, diferentes formas de violencias. Por supuesto, se trata de terminar algo destructivo, pero no quedarse ahí, sino cómo es posible a la vez crear algo constructivo, es decir, no solamente resolver algo, sino como construir algo que queremos y que, que es una base más sustentable o en la convivencia. Bueno, quizás algunos de ustedes han tenido ya encuentros con esta temática y muchas veces yo diría como la mayoría de las escuelas todavía siguen como las recomendaciones de la resolución más que la transformación de conflicto. Y entonces la resolución busca la solución a un problema y todos lo queremos esto, pero vea el conflicto siempre como algo indeseado, incómodo, y se centra más que nada en la parte visible del conflicto. En el intento de resolver algo, como también cortamos relaciones en vez de restablecer relaciones. Hay una metáfora de una red, de un pescador, una red que se rompe, no se disuelve, no se corta, sino más bien como se repara, es decir, es como más como un retejer que un resolver. Hay situaciones donde se puede decir que es suficiente
a la resolución de conflictos. Por ejemplo, cuando necesito una solución muy rápida para un problema determinado y cuando las y los actores involucrados no tenían mucha relación antes del conflicto, ni ahora, ni en el futuro. Es decir, si tengo un pleito con la señora de la caja en el supermercado donde compro solamente una vez, o con el controlador en el metro, o con otra gente con cuales nunca yo he tenido ningún vínculo ni lo voy a tener. Esa es una cuestión. La otra es si estoy en una relación permanente que ha existido y que va a existir todavía en las familias, en los trabajos, en la vecindad, en el barrio, en las comunidades. Bueno, quisiera ir como un poco más específicamente a la parte de la filosofía transracional que mencioné. Creo nos llevaría un poco demasiado lejos ahora a hablar de las diferentes familias de paz. El ya mencionado Wolfgang Dietrich ha hecho un labor titánico, yo diría, recolectando, investigando la paz en todos los continentes, en muchas culturas e historias diferentes. Y ha llegado a la conclusión que la paz no puede ser un singular, sino la paz tiene que ser un plural. Entonces, en realidad tenemos que hablar de las paces. En realidad hay tantos paces que seres humanos, porque cada quien de nosotros en realidad tenemos una mezcla así como muy particular de cómo sentimos algo así que lo llamamos la paz, que además en muchos otros idiomas tiene otra denominación. Sin embargo, se puede como observar en diferentes etapas históricas y diferentes culturas y lugares como ciertas familias, es decir, como tendencias similares de buscar o de recuperar esto, lo que la gente percibe como su paz. Y como dice Ivan Illich en uno de sus escritos, la paz es como la poesía, es decir, cada pueblo tiene como algo muy propio, su muy propia idea sobre la paz. Y sin embargo, quizás se podría como englobar diferentes tendencias generales en cuatro familias que Wolfgang Dietrich lo llama la paz energética, cuyo leitmotiv o cuyo valor principal es la armonía. La paz moral, cuyo valor principal es la justicia. La paz moderna, cuyo valor principal es la seguridad. Y la paz postmoderna, cuyo valor principal es el reconocimiento de las diversidades, de las localidades y por lo tanto de las verdades en plural, de las muchas verdades. Entonces, un acercamiento en el mapeo elicitiva de conflictos, así se llama la herramienta que usamos, son estas familias de paz, es decir, cuáles de las familias están muy presentes. Yo vinculándolo ahora un poco con la pandemia, yo diría en este momento lo que es más, es que sobre representado es la paz por seguridad, es decir, la paz de la modernidad, la típica paz de la modernidad. El tema que predomina es la seguridad, que puede tener también sus sentidos, sus justificaciones, pero desde este ángulo lo que significa normalmente con una sobredominancia de una familia es que las otras familias quedan como chuecos o mal atendidas, es decir, qué pasa con las justicias que ya se ha
como logrado, qué pasa con la armonía, qué pasa con las verdades, con las muchos mundos diversos en este tiempo del tema único, del problema único que como se sobrepone encima de todo el resto. Luego un segundo paquete de análisis, digamos, son los diferentes niveles. Ahí distinguimos la base, que es la base social, que normalmente es lo que paga el peor tributo, que es la mayoría de las personas. Hay una base media que en este momento podríamos decir que es como el mundo de los expertos, de la ciencia, de los científicos, de la salud y de la sanidad. Y hay el top level o la cúpula, que son los personajes claves o figuras estratégicos, es decir, la cúpula política, las secretarías, etcétera, etcétera, los grandes líderes del país. Entonces tenemos las familias de paz que podemos mirar en un determinado episodio y podemos, para un primer acercamiento, preguntar, pues, ¿qué familia está como sobre enfocado, qué familia domina y qué pasa con las otras familias? Tenemos los niveles y tenemos capas. Y esta es como la parte quizás central en este enfoque. Las capas es precisamente la parte que refleja lo transracional, es decir, qué está detrás de lo racional. Las familias, los niveles todavía se puede observar, se puede mirar bien, está en la superficie. Pero las capas son los que influyen en cada conflicto y normalmente de manera como determinante en cada conflicto. Podemos como aplicar como un tipo mapa. Un mapa no es la realidad, pero un buen mapa nos puede dar una buena orientación en el terreno complejo de los conflictos. Y si se trata de llegar hacia el epicentro del conflicto, de donde nace, de donde sale la energía conflictiva, entonces sí hace mucho sentido como pensar un poco qué está pasando como detrás de las cortinas. Yo creo que todos conocemos estos episodios de conflictos menores, por ejemplo, con nuestra pareja, por ejemplo, alrededor del tema quién lava los trastes, y se arma una cosa mayor a partir de un tema muy pequeño, supuestamente. Entonces, ahí se refleja algo de lo que quería hablar de estas capas. Hay un episodio en la superficie, pero todos tenemos también cargamos en nuestros hombros nuestra historia familiar, nuestros patrones, nuestros valores que nos han inculcado, en donde nos hemos socializado. Llevamos en nuestros hombros la comunidad, es decir, nuestra socialización en las escuelas, en los trabajos, en las universidades, en nuestros círculos de amistades. Llevamos en nuestro hombro nuestras ideas, conceptos mentales sobre cómo funciona la sociedad, cómo debería funcionar la sociedad. Y no por último, llevamos como nuestros
últimos valores o nuestra espiritualidad quizás, o lo que en última instancia da sentido a nuestra vida, o no lo llevamos, es decir, la sobrepresencia de una de estas capas, pero también como la ausencia de una de estas capas normalmente es muy determinante sobre, digamos, el volumen que adquiere un conflicto. Y por lo tanto, aquí lo mismo que en las diferentes familias de bases y en los niveles, el antídoto, digamos, sería como balancearlo, es decir, ah, donde hay poca actividad o hay poco flujo, abrir otra vez los canales, ah, o donde hay un vacío, como buscar cómo llenar el vacío. Quizás relacionando esto un poco con el momento actual, todos los miedos y angustias que provoca lo de la corona ahora, que es mucho más allá de lo racional, porque pues como sabemos que en realidad para la gran mayoría de las personas realmente no es un peligro, eh, pero cómo trabajar sobre estos pánicos, estos miedos exagerados. La parte de nuestros patrones, de nuestra socialización primaria, digamos, muchas veces también es el lugar de las traumas, o como se dice en las comunidades, se habla mucho del susto, que es algo similar a cómo podemos llevar esto. Hay diferentes ejercicios de índole terapéutico, de respiración, de meditación, pero también hay como espacios lúdicos que podemos proporcionar en este momento, ambientes agradables donde se pueden calmar quizás eh, estas heridas, si es que existen. Hay la parte de lo comunitario, o de lo que para nosotros como gente de la modernidad puede ser lo comunitario. Yo creo que los pueblos originarios lo tienen este sentido como una ventaja, porque tienen su tierra, arraigo, identidad. Muchas veces en las ciudades frecuentemente ya no sentimos este mismo arraigo, ya no sentimos esta misma identidad. En la Unitierra hemos discutido qué sería como el sustituto para la mujer, el hombre de la modernidad, y quizás la amistad es como un sustituto, es decir, cómo crear una comunidad nueva, propia, a partir de una amistad genuina, una amistad que no espera, que no hace algo en la expectativa que recibe algo de vuelta, sino una amistad que da por el simple gusto de dar, es decir, según el lema yo quiero lo que tú quieres. Nuestro modo de pensar, imaginarnos el mundo. Se escuchan noticias muy lamentables. Por ejemplo, el otro día nos contaron eh, de un indígena Zoque en Chiapas que se suicidó por tener el COVID-19, por desesperación y por no contar ningún apoyo, como dejaba dicho. Y
yo podría imaginarme, sin saber realmente mucho de este caso, que tiene mucho que ver con desinformación, es decir, a los pueblos no llega la información en su propio idioma sino en castellano, y entonces no hay un entendimiento claro de qué está pasando, qué amenaza o qué peligro real es esto, y lleva a conclusiones muy fuertes hasta la muerte. Y bueno, y hablando de la capa de la espiritualidad, creo el miedo o el pánico en muchos lugares que estamos viendo ahora es como un reflejo característico de cómo nuestra modernidad ha llevado el tema de la muerte. Allí quizás es un momento para pensar sobre qué es lo que quiero después, qué busco después. Entonces, si vuelvo a la vida de antes, o si hago como un inventario de lo que vale la pena conservar de lo de antes y lo que hay que cambiar también en términos religiosos, espirituales, transpersonales, cómo podría encontrar quizás mayor sentido, un fondo más firme en esta vida. Bueno, eso por el momento como una primera introducción a la transformación elicitiva de conflictos y la filosofía transracional de las paces. Muchas gracias y cuídense.